Pueden tomar su lugar en mis hermanas, mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Saludamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de la página de YouTube, de Face. Y pues queremos bendecir el nombre del Señor todos juntos, amén. Y con los hermanos que están aquí, qué bonito, qué bueno que nos acompañen, qué bueno que podamos disfrutar de la comunión del Señor en este día y decirle, Señor, definitivamente tú eres un Dios precioso, un Dios maravilloso, un Dios que nos sustenta, que nos ayuda y que nos da la bendición de poder estar juntos. Amén. Les invitamos, como lo recordamos siempre, el devocional todos los días que estamos transmitiendo de lunes a viernes a través de la página de Face y a través de la emisora. También nos pueden seguir. Acuérdense que el enlace para la emisora es a través de la página emisora cristiana Sinaí.com. Ahí hay un enlace y ahí pueden escucharnos, especialmente en algunos dispositivos que no pueden bajar la aplicación o bajar la aplicación de AstroPlay, que también la pueden escuchar, y todo el día mantenemos música, enseñanzas, y yo sé que es un momento de bendición, un tiempo bueno para buscar la presencia del Señor en nuestras vidas y acompañarnos, ¿no? También necesitamos el respaldo en oración también para cuando estemos transmitiendo el devocional. Se necesita la gracia y la misericordia de Dios. He venido con una afección en la garganta también, pero primero, como dicen mis hermanos en México, primero Dios, ¿no? Primero eso y Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Y yo sé que muchas personas son bendecidas, muchas personas son orientadas y que cada día, si ustedes supieran todo lo que pasa aquí en el momento que estoy haciendo la transmisión, a veces cosas difíciles, pero también una presencia de Dios que es como si al oído el Señor le estuviera diciendo, haz esto, di esto, haz aquello, y es tan lindo esos momentos y yo le agradezco a Dios. Pero también es producto de las oraciones de mis hermanos y mis hermanas que nos están acompañando, amén. Un ministerio sin oración, un ministerio sin respaldo de hombres y mujeres como ustedes, sería difícil sacarlo adelante. Pero yo le doy gloria a Dios por sus vidas, por su ministerio, por su familia, y esperamos que ser de bendición para muchos de nuestros hermanos, no solamente la iglesia Sinaí, sino toda persona que desea buscar una palabra de parte de Dios y ser edificada. Amén. Así es de que gracias por todo, mis hermanos y hermanas. Que Dios les fortalezca, les aliente. No es fácil a veces pasar por momentos de dificultad, pero se nos hace más ligeros si entendemos quién está de nuestra parte, que es Dios. Amén. Quiero compartir una palabra que he estado meditando en estos días y casi como siguiendo la secuencia de los devocionales que hemos venido compartiendo. A veces pudiera tomar toda la Biblia y leerla todo y enseñarla de todo, pero no tengo afán, por una parte. Y yo sé que la obra es de Dios, mas no de nosotros. Amén. Y algo que me he propuesto es escudriñar la palabra y sacar el mejor provecho de ella. Uno pudiera tomar todo un capítulo y enseñarlo versículo tras versículo, pero yo me he detenido bastante compartiendo ahí sobre todo el pasaje de Job, capítulo 11, ¿no? Les he compartido varias cosas y he estado pensando en los momentos difíciles que nosotros pasamos. Y quiero tomar un pasaje de Juan capítulo 5, bien conocido este texto, y quiero meditar en ellos, y le he colocado los tiempos que tenemos que pasar en Bethesda. Y justamente habla de un paralítico, de una cantidad de enfermos que están en Bethesda. Voy a leer los primeros versículos del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Dice la palabra, no sé si ya todos tienen, Juan capítulo 5, versículo 1. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, en ese tiempo, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos,
que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? La respuesta de este hombre fue, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y viene la palabra del Señor y le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la respuesta en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y hace una anotación ahí interesante que dice, y era día de reposo aquel día. Ahora, es interesante el panorama que presenta la palabra, porque y estaba pensando inclusive qué pasaría si en algún lugar hubiera un estanque de Bethesda. ¿Sí? Todos correrían para allá. Todos correrían para allá. Bueno, más sin embargo, por fe de algunos, corren a ciertos lugares esperando un milagro. Corren. Porque a algunos le ha ocurrido algún milagro. Alguien dijo, no, la fe mueve montañas. Pero me imagino un hecho sobrenatural que está narrando este pasaje, diciendo que en Jerusalén había un estanque que le llamaba Bethesda. Y ocurría de vez en cuando, ese vez en cuando no puede ser horas, minutos, días, meses, hasta puede ser años, de vez en cuando, muy de vez en cuando, descendía un ángel, decían ellos, que movía las aguas, y el primero que descendiera, es el contexto que dice la palabra, era sano. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de enfermos ahí esperando que se muevan las aguas. ¿Y qué pasaría en el momento en que las aguas se agitan? A veces uno piensa y miro este cuadro y uno está mostrando la necesidad de un pueblo. La necesidad. Y yo estoy seguro que cualquiera de nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa ante una necesidad. Otros tal vez no somos tan constantes. Nos acomodamos a las necesidades o buscamos salida. Es lo más lógico. Buscamos salidas. Cualquier cosa hacemos con tal de salir de un problema, de una dificultad. Allí dice la palabra que había una cantidad de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Pero entre toda esa multitud Jesús le pone cuidado a un hombre que me llama la atención la constancia. Mucho tiempo en ese lugar. Dice 38 años esperando el movimiento de las aguas. Estoy pensando en los tiempos que Dios tiene para orar en nuestras vidas. Y quiero tomar este pasaje no solamente como un sitio físico, sino también un momento espiritual. Y me estoy haciendo una pregunta, y mientras escudriñaba el pasaje, me hacía una pregunta. ¿Cuánto tiempo estamos esperando que ocurra un milagro en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo? Algunas de esas peticiones urgentes que tuvimos, a lo mejor ya hasta nos acordamos de ella. A lo mejor ya dijimos, no, Dios, yo creo que esto no es la voluntad de Dios. No es, o me acomodo a ellos simplemente y digo, Señor, bueno, está bien, si tú quieres que viva con este problema, lo voy a vivir. Pero a veces son decisiones que tomamos sin tener en cuenta la respuesta de Dios.
Hay cargas que Dios nos impone, dice la palabra. Hemos leído muchas veces el pasaje de Lamentaciones, capítulo 3, donde dice, bueno, le es al joven llevar su carga, o a un muchacho, al hombre, llevar su carga desde su juventud. En Mateo 11, 28, 29 dice, aprendan a llevar el yugo. Ahí no dice se lo voy a quitar, sino para que aprendamos a llevar el yugo. Porque el yugo que Dios coloca es ligero. Es el justo que necesitamos para caminar. Ese yugo no lo va a quitar el Señor. Nos va a enseñar a través de Él a caminar y a ser constantes, porque es la conexión, digo yo, que Dios ha hecho con nuestra vida. Ahora, volviendo al pasaje, estoy pensando en el Bethesda, voy a decirlo así, que vive cada cristiano, esperando el milagro de Dios para su vida. ¿Qué es? ¿Lo has identificado? El problema que nosotros tenemos es que estamos cambiando lo que necesitamos. Me gusta hacer siempre una pregunta, y a veces cuando voy a orar por las personas le hago una pregunta y les digo, ¿qué crees que es la mayor necesidad que tú tienes? O a veces pregunto, haciendo que Dios te haga, ¿qué cosas piensa que se va a solucionar los problemas que tienen en tu vida? ¿Haciendo qué cosas? ¿Qué milagro? Normalmente no lo tenemos muy claro. A veces decimos, tengo tantas necesidades que no sé cuál sería de todas. La que más necesito, más urgente. Y a veces la que menos pensamos, o la que quizás la tenemos como que no la prioridad, es la que nos va a solucionar absolutamente todas las demás. Es como una cadena. Algo pequeño. Se nos soluciona eso y eso trae como respuesta una solución a muchas otras cosas que nosotros pensamos que eran las más complicadas. A veces de un problema se reúnen cierta cantidad de cosas. Por eso a este hombre le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿O quieres ser sano? ¿Por qué le pregunta Jesús a este hombre? Y en muchos pasajes dice la palabra que le preguntaba siempre a la gente, ¿qué quieres que yo haga? ¿O quieres ser sano? ¿Qué es lo que quieres? Si el Señor te preguntara en esta mañana, en este día le dijera, hijo o hija, ¿qué quieres que yo haga en tu vida? ¿Qué quieres? ¿Con esa sanidad se resuelve su problema? Un área de nuestra vida. Un área. Ahora, es interesante porque he pensado varias cosas en este pasaje. Porque yo estoy esperando que ocurran cosas en mi vida. Y hay cosas que de hace más de 40 años estoy esperando que Dios las responda en mi vida. 40 años. Y de vez en cuando le recuerdo al Señor, Señor, tú prometiste hace, no sé, 40 años o más, que me iba a dar esto, Señor, y todavía no lo veo, Señor. Tal vez no se convirtió en mi prioridad para hacer otras cosas. Yo me pregunto, ¿qué sostuvo este hombre 38 años en ese lugar? Ahora, ¿por qué no ocurrió el milagro? Yo pudiera salirme rápido de dar esta respuesta fácilmente, ¿no? Esperando el día del tiempo de Dios. Que Jesús llegara a ese lugar y ocurriera el milagro. Es la salida más fácil que nosotros podemos tomar, ¿no? No, demostrar que una persona, a pesar de que pasan los años, puede esperar el milagro de Dios y así pasen los años, Dios va a responder. Sí, puede ser una buena respuesta. Pero yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿te aguantarías 38 años para esperar una respuesta que necesitas urgente? Difícil. Creo que no tenemos la suficiente paciencia para esperar todo ese tiempo, Señor. Alguien que escribió, que estuvimos ministrando en una iglesia hace muchos años, Dios le renovó una promesa y me pareció curioso la respuesta que dio esta persona. Me dijo, después de que terminamos, me dijo, pastor, Dios me renovó una promesa que hace muchos años me la dijo atrás.
Y me dijo, y me quedé pensando, y le dije al Señor, Señor, ¿ya para qué? Así me respondió, ¿ya para qué? Si hace mucho tiempo atrás yo la estaba esperando. ¿Y sabe qué noté en esta persona? Que estaba desilusionada. Si ustedes le miraran el rostro a este hombre enfermo, paralítico, el rostro, ¿qué rostro vería? ¿Desanimado? ¿Decepcionado? Si estuviera decepcionado, tal vez no estaría ahí, ¿cierto? No estaría ahí. Pero hay cosas que en el pasaje él muestra de lo que hay en su corazón. Pudiera pensar, él estaba, y quiero que observen el pasaje, él estaba en el lugar correcto. Porque ahí estaba esperando el milagro y sabía que en ese lugar iba a recibir el milagro. Pero el problema que ese hombre tenía era que estaba confiado en algo equivocado. ¿Cómo así? Sí. Él sabía que el ángel descendía. Él sabía que las aguas se movían. Y él sabía que el primero en la competencia, voy a decir que es una competencia de sanidad, el primero que llegaba a ese lugar era sano. Él lo sabía. Pero él estaba esperando era que alguien le ayudara. Y eso me hace pensar en muchos de nosotros, cómo ponemos, por eso le estoy diciendo, él está, como persona está en el lugar correcto, ahí vio recibir el milagro. Y de por sí, ahí lo recibió porque ahí fue donde Jesús lo encontró. Pero su confianza, y note lo que él dice, cuando Jesús le pregunta, dice, hacía 38 años en el versículo 7 que responde cuando Jesús le pregunta, después de que Jesús le pregunta qué es, quiere ser sano, él le responde, el enfermo le dice, no tengo quien me meta. Ahora, más por encima de querer llegar primero, mira que alguien le ayude. Y yo quiero decirte con todo respeto, mi hermano, mi hermana, muchos de nosotros no hemos recibido el milagro porque hemos puesto nuestra mirada en alguien y la hemos desviado de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Estoy necesitando un recurso económico y comienzo a pensar en personas. No, de verdad, es una realidad. Ay, Señor, si tú tocaras el corazón de fulano de tal que me debe cierta cantidad de dinero, yo creo que resolvería este problema. ¿Es así o no? Yo creo que Dios mira el corazón. Como que le ponemos un título, ¿quién tiene que darnos la respuesta? Y así lo pudiéramos aplicar a diferentes áreas de nuestra vida. Ay, si el médico que hace años me vio, que era un médico tan bueno y me dio esos remedios tan efectivos, si él volviera, yo creo que por él, ese médico me sanaba. ¿Y lo decimos en el nombre de Jesús? Entonces estamos esperando que la solución venga a través de hombres. Miren lo que está diciendo, quiero que observen el pasaje, porque está diciendo ahí, no tengo quien me meta. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Voy a hacerte una pregunta. No me la respondas. Respóndasela a ti mismo. ¿A través de quién está esperando la solución a su problema? Porque todo lo que desplaza a Dios de la respuesta que tenemos, creo que no le da lugar para que Dios obre. A veces lo hace por misericordia. Por misericordia. Por misericordia Él lo hace. Pero eso nos lleva a un sitio, a un momento, a extender más la respuesta que estamos esperando del Señor. Y prolongamos los tiempos. Tal vez muchas veces estamos en el lugar correcto. Yo no me puedo imaginar el rostro de esta persona cuando llegaba el ángel, agitaba el agua y alguien le ganaba y salía sano y él se quedaba ahí como que al borde
piscina o de la alberca o del estanque, a punto ya, a lo mejor muchas veces hasta alcanzó a entrar al agua. Pero como era el primero, no lo logró. Yo no sé a cuántas personas tú has visto que le ocurre un milagro y tú ese mismo milagro lo necesitabas tú y no lo recibes. Y a veces decimos, Señor, pero es que no me mira a mí. ¿Qué es lo que pasa conmigo, Señor? Es que hay pecados, Señor, en mi vida, y comenzamos a escudriñar. Y a veces le damos la oportunidad al enemigo para decir, no, sí, es que usted, mejor dicho, Salmo 32, lo acabó de leer el pastor, sí, hay algo que esté escondido ahí que no es reconocido, y a veces vienen personas con buenas intenciones, pero no inspiradas por Dios, al estilo de los amigos de Job, buscándonos cuál es la falta que tenemos. Ay, hermano, yo creo que usted está enfermo por un pecado que cometió. Yo creo que sí. Y toda la argumentación, que inclusive la argumentación de lo que estoy hablando en los devocionales de Job capítulo 11, justamente es uno de los que aquellos que le están diciendo, Job, usted está enfermo porque hay algo que usted no ha confesado. Porque Dios, y comienza, porque Dios es justo, porque Dios atiende a la persona, porque Dios, y toda la argumentación bíblica. Pero son hombres que no tienen directamente una inspiración de Dios o una revelación de Dios para que nos muestre realmente qué es lo que está pasando. Y nos pasa. Sí, Dios usa hombres y mujeres sabias. Los hay. Pero a veces nosotros no queremos escucharnos ni siquiera nosotros mismos o no vamos a la fuente. Este hombre, yo creo que vio muchos milagros. En 38 años yo creo que descendió muchas veces el ángel. Muchos fueron sanos y a lo mejor otros que no eran la enfermedad tan grave fueron sanos antes que él. ¿Y yo qué? Hay un tiempo en que estuve ministrando a la iglesia, a los hermanos en diferentes lugares, veía sanidad y a veces me retorcía el dolor, no lo demostraba y la gente era sana y terminaba la reunión y me iba a la casa y le decía a mi esposa, estoy que no puedo este dolor. Y muchos salían sanos, Señor, a ver, ¿y yo? ¿Y yo qué? Inclusive una persona se acercó cuando yo estuve tan delicado de salud en ese tiempo, que me dijo, pastor, usted no puede orar por los enfermos si no eres sano. Uf. Y son personas que tratan de impedir. Y me trató de afectar. Inclusive una ocasión le dije, Señor, si tú no me sanas, Señor, yo no voy a orar más por los enfermos. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Si tú no oras por los enfermos, tú vas a ser el culpable de que ellos no reciban sanidad. Uf. Para mí fue fuerte. ¿Y yo? Tenga paciencia. Y cada rato tenga paciencia. Hasta que al último me di cuenta que Dios estaba tratando algo dentro de mí, formándome. Y dice cuando fui sano. Creo que una vez que estaba orando por un enfermo fui sano. Ay, Dios ora en diferentes maneras, pero lo importante es permanecer ahí confiando plenamente en el tiempo de Dios, porque creo que esa es la segunda cosa que es importante tener en cuenta. Los tiempos de Dios. A veces hay Dios que nos dice qué cosas tenemos que hacer. Nos lo revela a través de la palabra. Pero nosotros no prestamos atención a a las instrucciones que Dios nos ha dicho. Una ocasión una persona estaba enferma del estómago. Y estábamos ministrando, me parece que fue en Guayaquil que estábamos ministrando. Y estábamos orando y el Espíritu nos dijo, dele un vaso de agua. ¿Un vaso de agua? ¿Sí? Dele un vaso de agua. ¿Con algo? No, dele un vaso de agua. Bueno, Señor, tomamos el vaso de agua y se lo dimos. Y la persona dando testimonio decía, tan pronto tomé el primer vaso de agua, sentí que el dolor se fue. ¿Cómo ora Dios? Ay, pastores, yo creo que esa agua era bendita y botaron el resto. No. No. Era creerle a Dios lo que Él quiere hacer.
Y mire que la sanidad de este hombre no estaba en esperar que el ángel descendiera y tocara las aguas, sino más bien la presencia del Señor. ¿Cómo quería obrar su sanidad? ¿Tú le has preguntado al Señor cómo quieres obrar? Darle respuesta. Estoy hablando de sanidad y no solamente de sanidad. Cualquier respuesta que tenga. Cualquier respuesta. A veces son las cosas más locas. Más locas. Porque Dios muchas veces lo que está probando en nosotros justamente es qué tanto le creemos a Dios. Y me parece tan interesante el actuar de Dios porque no lo hace en una sola forma. Muchas veces una de las fórmulas que tenemos para orar por los enfermos justamente dice únjales con aceite. Lo dice a través de Santiago. Entonces andamos cargando, bueno, por aquí no tengo aceite, andamos cargando el aceite. Y tiene que ser de aceite de oliva. Y tiene que ser... Sí, y como que los hombres nos inventamos tantas cosas. Cuando todo depende de Dios. Hay momentos que yo oro por enfermos y el Señor me dice, no lo voy a ungir con aceite. No le pregunto por qué. Simplemente obedezca que dijo que no. Señor, pero es que tu palabra, no lo hagas. Otra vez dice el Señor, mire, no ores por él, más bien pida que traiga fortaleza porque a través de esa circunstancia que está viviendo, estoy formando su carácter, su vida. Estoy infundiendo paciencia. Esos procesos de paciencia de Dios para con nosotros, sí que son extensos. Hasta que nosotros doblegamos nuestro corazón, hasta que nos Señor, está bien, Señor, está bien. Si tú quieres que esté así, Señor, está bien, Señor. Hasta que dice, bueno, ya se cumplió lo que quería formar en ti. Ahora sí, eres sano. Eres sano. La palabra dice, todas las cosas ayudan para bien a aquellos para que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Qué estará formando Dios en nosotros? ¿Qué estaría formando Dios en este paralítico? Algo. Pero también es tan interesante que entre toda esa multitud que había, porque así te va diciendo la palabra, el único que quedó escrito en la Biblia para fe y para testimonio fue este paralítico. No quedó ni siquiera el nombre. Pero todas las demás sanidades tal vez fueron y aprovecharon con su familia, pero el único que quedó como testimonio de lo que ocurrió en el estanque de Bethesda en ese tiempo fue la sanidad que hizo en este paralítico. Para enseñarnos tantas cosas a nosotros. Para decirnos, puedes esperar en el Señor. Porque el único en que puedes poner su confianza y poner su vista y esperar el milagro es de parte de Dios. Como decía, muchas veces miramos la solución en persona, y si fulano de tal estuviera aquí, la vida sería diferente. ¿Sabe qué es lo más importante? Que Dios está ahí contigo. Cuando yo empecé el ministerio, yo estaba habituado a caminar siempre con una familia que amo tanto, pero que siempre que estaba predicando ellos estaban ahí. Siempre estaban ahí. Por años. El problema fue el día que ellos no estaban ahí. Y siempre se sentaban así en la primera silla. Y yo sabía que ellos estaban orando y cualquier cosa ellos me daban ánimo, me levantaban el ánimo, me ayudaban. Y eran como, mis dos muletas que me sostenían para que yo compartiera la palabra. Hasta que un día ellos me dijeron, no lo vamos a acompañar más. Siga adelante, nosotros repartamos en oración y nosotros seguimos por este camino. El día que me tocó pararme al frente y compartir la palabra y no estaba en ello, era como si me faltara algo y me di cuenta que no estaba dependiendo tanto de Dios, sino de ellos. Inclusive yo le hice reclamos al Señor. Señor, yo necesitaba estas dos personas que siempre me han sostenido. Y el Señor me dijo, lo siguen sosteniendo, pero el que quiero que pongas la mirada y que sepa que el que te sostiene soy yo y el que te llamé soy yo. ¿Sabe que mi perspectiva cambió? Le doy gracias a Dios por las personas que oran. Yo siempre cuando doy testimonio, yo soy lo que soy y hago lo que hago. No es por lo que yo sé, sino por las personas que oran por mí. Y a Dios sea la gloria por eso. ¿Quiénes oran por mí? No sé. Muchos. Porque si los nombro,
la mayor cantidad se me quedarían por fuera. Y Dios sabe cómo está orando. Y a veces el enemigo se aprovecha de esas situaciones para hacernos sentir solo. Todos me dieron la espalda, nadie me quiere, pobrecito yo. A veces digo yo, pobrecito el diablo que no tiene oportunidad de salvación. Amén. Es Dios el que nos sostiene, el que nos está siguiendo adelante. Y por eso es tan importante examinar nuestro corazón y no esperar solamente en las cosas. Este hombre me da una lección a mí tan interesante porque supo permanecer ahí. Estaba en el lugar correcto, pero su mirada estaba puesta en los hombres. ¿Quién me puede ayudar para meternos ahí en el agua? Pero también estaba esperando el tiempo. Un tiempo. Dios está haciendo algo en tu vida. El que nos moldea, el que nos forma y el que nos llamó con propósitos eternos fue Dios. Y los procesos que vivimos, los momentos que vivimos, Dios lo está aprovechando para hacernos más fuertes. Más fuertes. Sí, nos hacen falta las personas. ¿Cuántos tuviera yo? Inclusive los que han pasado a la presencia del Señor tenernos a mi lado. Pero a veces Dios me dice, deje de ser egoísta. Ya ellos tienen el tiempo del reposo, del descanso. Déjelos descansar. Tú sigue adelante, porque el que te sostengo soy yo. Amén. Muchas veces me ha dicho al Señor, porque le reclamo personas lindas, especiales que han estado a mi lado. El Señor, me hacen falta. Y me dice, sí, te hacen falta, pero yo lleno todo y te doy la fuerza para seguir adelante. Y eso me da fuerzas cada día para poder disfrutar de la presencia, de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Qué estará estorbando en nosotros la respuesta de aquello que tanto anhelamos, que tanto necesitamos? A veces nos acostumbramos a vivir simplemente en las cosas que, pues como vengan. Otra ocasión, otro estorbo, voy a decirlo así, para que no aprendamos a reconocer los procesos que tenemos en Dios, es quizás que a veces permitimos personas o permitimos que personas influyan negativamente en nuestra relación con Dios. Y miren lo que les acabo de contar. Mi relación con Dios también dependía de estas dos personas que siempre, fielmente, casi desde que llegué yo aquí a Bogotá, siempre estuvieron a mi lado. Tal vez unos 15, 20 años. Inclusive alguna vez recibí un consejo que no era de Dios de parte de una de esas personas. Yo enseguida discerní, no, si hago lo que me está diciendo esta persona, me va a sacar del camino. Hay una palabra que Pablo le dice a la iglesia de Gálatas en el capítulo 5, versículo 7. Y mire cómo lo expresa. Vosotros corrías bien. Y le hace una pregunta. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Vuelvo y leo. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas 5, 7. Escuche, como dice, él vio a la iglesia, vio a gente, vio a los líderes, vio a las personas que están al frente de la iglesia y les dice, vosotros venían corriendo bien, venían caminando bien, venían siendo conducidos por el Señor. Y luego les lleva a la reflexión, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hay gente que se ha desviado del camino, quizás por las pruebas, por las dificultades. A lo mejor le he dicho, mire, ¿sabe quién no vaya más a esa iglesia? Que mire, ¿dónde tiene una respuesta de parte de Dios? ¿Qué sigue perdiendo el tiempo ahí? ¿Y sabe qué es lo que hace la persona? Te saca, te desenfoca del propósito de Dios. Cuando tú has pasado la prueba, has pasado la dificultad, vienen otras personas que te dicen, oiga, mire, sí, vámonos para allí, que allí vea usted, si allí va a recibir todo lo que necesita, te van a respaldar, te van a dar, te van a hacer, te van a poner, a veces con buenas intenciones, pero sin la dirección de Dios. Conozco a muchas personas que se han salido del camino, aunque están en algún lugar, tal vez buscando de Dios, pero desenfocados del llamamiento que Dios ha hecho. Totalmente. A ese grupo de personas es lo que le está hablando Pablo en el libro de Gálatas 5, 7. Ustedes venían corriendo bien. Se tropezaban, sí, muchas veces. Fallaban, sí, muchas veces. ¿Eran perfectos? No. No es perfecto ninguno. Venían corriendo bien. Tal vez ustedes se pueden imaginar una maratón. A mí me gusta ver mucho ciclismo.
Y he visto a veces en las carreras como una mala señal hace equivocar al corredor, al ciclista, y sale por una parte donde no era que tenía que partir. Luego, después de haber caminado, tienen que regresarse y pierden mucho tiempo. Cuando veo estos casos, y no solamente el ciclismo, eso lo puede ver uno en cantidad de situaciones. A veces viendo fútbol, usted no se da cuenta que algunos se meten en los autogoles. Dice, ay, ¿qué le pasó? Bueno, intenté hacer algo, pero me equivoqué. Pero vuelven otra vez a ubicarse. Hay gente que el enemigo, después de que la gente ha pasado el proceso, que saben que tiene la bendición de Dios, alguien viene y te endulce el oído. ¿Se acuerda que ahora 8 días estuvimos hablando del estilo hexabélico que te saca de los propósitos de Dios, te habla al oído? ¿Sí? Con un silbo apacible y suave. Por eso Dios le habló después a Elías, que era el personaje que le estaba compartiendo. No le habló en el trueno, no le habló en el terremoto, no le habló en los fuertes vientos. Le habló en un silbo apacible y suave, para que nuevamente Jezabel no lo fuera a hacer equivocar de los propósitos de Dios. Mi hermano, ¿quién te está hablando al oído que te está haciendo desviar de los propósitos de Dios? Alguien susurra. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Gálatas. Ustedes venían corriendo bien. El problema de la iglesia de Gálatas es que ellos se convirtieron al Señor, comenzaron a caminar con el Señor, pero vinieron los judaizantes para que ellos nuevamente volvieran a tomar el mismo camino de los judíos para buscar la salvación, es decir, aplicar la ley sin mirar a la cruz del Calvario. Y esto es lo que le está reclamando a ellos dentro del contexto de este versículo. Te sacan de los propósitos de Dios. Y parece que tienen razón, ¿no? Y le dan textos bíblicos. Es más, hasta le dan profecía. El Señor le ha dicho que te vayas para tal lugar. Espera. ¿Te tragaste la palabra sin comprobarla? Hace muchos años estamos trabajando con una persona. Veamos unas cosas sobrenaturales, hermosas. Había una administración del Espíritu Santo que no le he vuelto a ver desde esos tiempos. Y esta persona me dice, pastor, yo creo que es el tiempo que usted renuncie a la iglesia. Y comencemos a hacer recorridos porque muchas iglesias necesitan la unción del ministerio que tienen. Vámonos por las iglesias. Dios va a abrir muchas puertas. Y muchos van a ver el poder de Dios. Y yo creo que ese sueldito que en la iglesia no va a ser comparado con las bendiciones económicas que te van a dar por predicar la palabra. Tentaciones. Hay un momento que digo, sí, verdad, no. Años aquí en la iglesia. Años. Y me tocaba así fibras del corazón. Yo creo que usted comienza a salir y usted va aquí, va a estar en los Estados Unidos, va por las naciones y ya le van a dar muchos recursos económicos y al fin usted va a tener una casa. Le toca en el corazón. Y no crea que uno no es tentado a hacer las cosas. Y estuve orando por eso. Hasta que me di cuenta que era desviarme del camino que Dios haya trazado. Y ahí fue cuando el Señor me dijo, tú te vas de aquí cuando yo te diga que te vayas. De resto te quedas. Pase lo que pase, te quedas. Y yo siempre digo, no hay nada mejor como estar en el lugar donde Dios te ha asignado. Así se mueve el cielo y la tierra. Aprende a depender de Dios absolutamente nada. ¿Quién le dice Pablo, os estorbó? Alguien está estorbando a la verdad. Alguien te está desviando de los propósitos de Dios. Alguien te está diciendo a lo mejor, ¿para qué oras tanto? Eso Dios, una vez estaba en un ayuno en una iglesia aquí en el sur con unas hermanas. Bueno, yo no estaba en el ayuno, estaba haciendo un trabajo en la iglesia. Una iglesia bien pequeñita. Y las hermanas estaban en un ayuno desde las 8 de la mañana, creo que estaban orando y oraban. Señor, en el nombre de Jesús, y oren y oren. Hasta que un esposo de las hermanas, ya hermana, ya no oren más, ya. Yo sé que Dios le escuchó. O es que a Dios hay que gritarle y hay que hablarle duro. O ustedes no creen que con una palabra, cuando llegamos la necesidad del Señor, ¿usted cree que ya no te escuchó? Así de que ya terminemos esto. Era como las 10:30 de la mañana. ¿Y sabe qué pasó? Les acabó el ayuno.
Cuando me di cuenta, ellos estaban recogiendo todo. Bueno, hermana, nos vemos dentro de 8 días. Qué bueno el ayuno que hemos tenido. Chao, hasta luego. Yo, este señor les estorbó. Les estorbó. ¿Quién nos estorbó? Dice Pablo ahí. Para que no obedezcáis a la verdad. Por eso es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios. Te pueden ofrecer muchas cosas. Aparentemente buenas. Aparentemente buenas. Aparentemente de acuerdo a lo que dice la palabra. Te puede desviar. ¿No le pasó a Jesús igualmente? Hay un pasaje que yo constantemente hablo, y está en Mateo 16. Si el mismo Jesús recibió como ese dardo del enemigo para desviarle los propósitos, y es un texto, hoy lo voy a leer, no lo voy a decir de corrido. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Mateo 16, versículo 21 al 23. Se deja estorbar por la influencia del enemigo. Mire cómo dice. Desde entonces, Mateo 16, 21 al 23, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dios le había revelado el plan a Jesús de lo que tenía que hacer. Imagínense que Dios te dice hoy, por su Espíritu Santo: hija, esta semana va a ser difícil. ¿Sí? Vas a tener problemas en el trabajo. El celular lo vas a perder. Y le muestra las cosas malas que va a ocurrir a su vida. Bueno, lo primero es que el gozo que has tenido hasta ahora te quita. Eso es lo primero. Porque ya sabes lo que va a ocurrir. Vas a estar enfermo. A lo mejor te van a ir a llevar a una clínica. Pero no te preocupes, allí vas a hablarle a una persona, bueno, X o Y, Z. Muchas cosas Dios no puede hablar. Yo sé que Dios lo puede hacer. Y Él habla el corazón. Jesús habla el corazón porque antes se había dado cuenta que los discípulos que tenían con Él eran muy inspirados. Tenían revelación del Padre. Porque miren el contexto. Porque antes Pedro le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay un hombre súper espiritual. Y Jesús se dio cuenta que el Padre era quien le había revelado, que no fue por información, no fue por lectura, no fue ni por capacitación, fue porque el Padre reveló. Y se dio cuenta que Pedro había recibido esa revelación. Y luego él abre el corazón porque era una carga que tenía interna. ¿Quién de nosotros no necesitamos buscar a una persona y decirle: mire, estoy pasando por esta dificultad, por esta lucha? Yo creo que todos lo necesitamos. Hay un momento que necesitamos que nos escuchen. Solamente tengamos cuidado con las respuestas. ¿Por qué? Porque seguidamente en el versículo 22 aparece el inspirado Pedro diciendo: entonces Pedro, tomándole aparte, no lo dijo delante de todos, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Era un buen consejo. Si usted sabe que va a ir a Jerusalén y va a morir, ¿para qué va? Yo creo que lo hizo con buena intención. ¿Cierto? Había buena intención. Pero esa intención no era conforme a la dirección del Padre. Por eso muchas veces Dios nos revela lo que quiere hacer con nosotros en un plano total. Nos da partes. Nos muestra partes. Tenga cuidado con las personas que te llevan aparte para revelarte, a lo mejor, o para darte revelaciones de Dios. He conocido a muchos pastores, inclusive, hombres y siervas de Dios, que le han dicho: caminemos a aquel lugar que te voy a dar una palabra que el Señor me dio para ti. Es el principio de Pedro. Venga, vamos allí. Y le habla ahí al oído, ¿no? No le voy a contar a nadie lo que le voy a decir. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo. Mira que Pedro dice que lo sacó aparte a Jesús. Y le dijo: tenga amor propio. Tenga compasión de ti mismo. ¿Cómo se te ocurre que vas a morir en una cruz del Calvario? Si allí te van a tomar preso, te van a acusar, ¿usted qué va a hacer allá? ¿Qué tal que el Señor te diga: te voy a llevar a una empresa, vas a trabajar ahí y van a hablar bien mal de ti?
¿Usted te metería ahí? No, Señor. No. Pero juntamente con eso Dios te va a decir por qué te quiere llevar allí. A lo mejor para formarte. A lo mejor para mostrarle ahí que hay hombres y mujeres que pueden confiar en Dios y Dios los libra. Pero le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, conociendo claramente lo que el Padre quería, mire lo que dice el versículo 3. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, ay, Pedrito, no te metas. No, le dice así. Quítate delante de mí, Satanás. Y me gusta que está en exclamación, ¿no? Que no es una palabra suave. Casi lo está como cuando usted es de un diablo que lo está molestando y le dice, en el nombre de Jesús, me da el favor, y te va ya de aquí, con autoridad. Y no le digo, ay, demoniecito lindo, precioso, qué pena, pero me hace el favor. No le habló con buenas palabras. Al inspirado de Dios, sí, a Pedro, al super Pedro, le dice, quítate de aquí, Satanás. Mi hermano, mi oración es que tú tengas el discernimiento para que aquellas personas que te tratan de sacar de los caminos del Señor, seas firme. Sea firme. Y mire cómo dice, quítate de aquí, Satanás. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo. Porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino voy a agregarle un poquito a la parte final, sino en la conveniencia de los hombres, sino en los hombres. La gente puede tener buenas intenciones, pero no de acuerdo a los propósitos de Dios. Tal vez a este hombre de Bethesda, volviendo a él, muchos le dijeron, ¿usted qué hace aquí? Ya 38 años. A lo mejor antes de cumplir el 38º año, alguien se acercó y dice, el día antes, ya váyate. Disfruta con los suyos porque a lo mejor pronto te vas a morir y ¿por qué no disfrutar de los suyos en la casa? Ya acomódate a tu situación. Tal vez una hora antes de que Jesús pasara y lo viera ahí, alguien te dijo, mire, apártate, ¿ya qué hace aquí? Váyase. Aún faltándole 5 minutos, alguien puede haberle dicho, váyate. Pero si tienes el discernimiento de Dios, si tienes claro lo que Dios quiere hacer contigo, vas a poder decirle, diablo mentiroso, yo no me voy a dejar mover de la bendición que Dios tiene. ¿Se imagina que 3 minutos antes este paralítico se hubiera ido antes de tener encuentro con Jesús? Hubiera sido paralítico. Yo pienso cuando estemos ahí en el cielo. No dice me imagino yo, no dice la palabra, no tengo un texto bíblico que me diga esto. Pero muchos nos vamos a dar cuenta que faltó 1 minuto más haber esperado para haber recibido lo que tanto esperamos. Y alguien, o por el afán de nosotros, o por la falta de paciencia, o por la falta de constancia, nos sacó de los propósitos de Dios, por una decisión tomada en el momento equivocado, quizás con rabia, quizás defraudados, quizás no en los propósitos de Dios. Por eso, mi hermano, creo que hay muchas lecciones que podemos sacar y muchas otras que no nos permite poder disfrutar. ¿Qué hace? Que termino diciendo lo que hizo este paralítico. Esperó. No era en el movimiento de las aguas que Dios lo iba a sanar. No era el del descenso del ángel de vez en cuando. No era llegar primero a las aguas, sino era ser sano por la palabra del Señor. Porque en el versículo 9, justamente en el versículo 8, viene la palabra de Jesús que le dice, levántate. Es decir, cambia de actitud ya. Llegó el tiempo de la sanidad. Cambia de actitud, ya. Tiempo cumplido. Levántate. Haz lo que no has hecho antes. Levántate. Y una vez te levantes, no vayas a dejar el lecho porque te da ganas de acostarse otra vez. Tome el lecho. Y así con la carga del lecho vas a aprender a caminar. ¿Usted cree? Estaba preguntándole a Daniel cuánto lleva 2 años, 2 años y medio. ¿Sí, 2 años? Un poco más de 2 años. Que no tiene movimiento en la pierna. Usted sabe lo difícil que es
que los músculos vuelvan a moverse, a funcionar. Si nomás con 3 semanas que usted no mueva un músculo, tienes problema, tienes que entrar a terapias. ¿Se imagina 38 años? Hasta se nos olvida cómo era caminar. A veces Dios no necesita ni que hagamos terapias, porque lo que Él hace, lo hace bien. Amén. Así que, mi hermana, yo creo que pasamos por problemas. Yo creo que todos tenemos dificultades y estamos esperando un obrar de Dios en nuestras vidas. Qué importante que nosotros podamos tener claro de que Dios nos sostiene, Dios nos levanta, Dios nos dirige y hace todas las cosas de acuerdo a su propósito y su voluntad. No te desanimes. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, falte lo que falte. Usted siga adelante. Que lo más precioso que tú puedes tener es la compañía de Dios en su vida. Nunca te sueltes de Él. Y lo que Él le prometió, y es parte de lo que estamos compartiendo en los devocionales entre semana, Él lo va a cumplir en el momento que tú menos lo esperas. Tal vez se está formando, tal vez está rehaciendo tu vida, tal vez está haciéndote más fuertes, que aunque vengan problemas más difíciles, más complicados, la mano de Dios se está formando, está rehaciendo para poner su gloria en ti. Si vienen voces que tratan de desviarte de los propósitos de Dios, a no ser que tenga una convicción clara que Dios lo está haciendo, muévete. Lo contrario, permanece hasta que Dios haga algo diferente, porque ahí Dios te va a levantar, ahí Dios te va a sostener. Yo no creo que a nadie Dios le va a decir, mire, renuncia a tu apellido de familia y vaya y adóptese a otro. No, así sea la familia más difícil que sea. Ahí nos colocó el Señor y de ahí nadie nos va a mover. Amén. Oramos, mis hermanos, y le decimos, Señor, yo te doy gracias porque es tan hermoso pensar en todas las cosas que nos has dado, Padre. Señor, yo sé que hemos tenido dificultades, mis hermanos han tenido luchas, hemos pasado por tiempos de enfermedad, de dolencia, de dificultad, de necesidades económicas. Pero yo sé que tú estás formando nuestra fe, la paciencia, nos estás haciendo fuertes en medio de los conflictos, Padre. Y yo sé que lo que has iniciado en nosotros lo hemos proclamado, lo hemos leído, lo hemos declarado. Tú nos lo has dicho, Señor. Tú lo vas a completar en el corazón y en la vida de mi hermano, de mi hermana, en las familias, Padre, que están esperando en ti, Señor. Si hemos tomado caminos equivocados por comodidades, Señor, o quizás por vergüenza, o quizás por tapar algo en nuestra vida, Señor, yo te pido que nos dé la oportunidad de regresar al camino, Señor, de hacer las cosas correctas, pero conforme a tu propósito, Señor. Que así, Padre mío, personas piadosas traten de apartarnos, Señor, de los propósitos tuyos, tengamos el carácter y la firmeza de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, como lo dijo Josué. Hoy, Padre mío, necesitamos de tu ayuda. Somos frágiles, Señor. Y tú nos conoces, Padre, que a veces no somos firmes en nuestro andar y en nuestro proceder, Padre. Pero si tú nos ayudas, Señor, seguiremos adelante sabiendo que tú vas delante abriendo camino. Yo te alabo y te bendigo por la palabra que nos das, por este día, por participar de la cena, por estar reunidos, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a los hermanos que nos siguen a través de la emisora, a través de las páginas, de las redes, Señor, que tu presencia sea llenándose, alentando y que esta semana, Padre, podamos caminar tomados de la mano sabiendo que tú eres el Dios que nos alienta, que nos fortalece, que nos bendice, Señor. Que hay futuro, Señor, en ti, Padre. Afirmo esta palabra en el corazón de ellos. Sana a aquellos que están enfermos, Padre mío. Rescata a aquellos que están andando en la oscuridad, Padre. Afirma el corazón de aquellos que están pensando apartarse de ti, Padre. Y que todos juntos podamos caminar firmes, Señor, poniendo nuestra mirada en ti, esperando en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, gracias por acompañarnos. Que la gracia y la bendición de Dios sea sobre su vida. Muchas bendiciones para todos.